Hola a todos, bienvenidos a su canal Vida TV. Estamos en Perlas de Sabiduría, dando una palabra para que llegue a su corazón y dé fruto. En esta ocasión quiero hablarles acerca de cómo el Señor pescaba y nos enseñaba a pescar también. Y esto está en Lucas capítulo 5. Y bueno, estamos comenzando un nuevo año, hay muchas expectativas, también tenemos dudas de las cosas que nosotros podamos hacer, de los nuevos retos que podamos afrontar. Y volvemos a la cotidianidad, volvemos nuevamente a los colegios, a las universidades, al trabajo, a todo lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, los grupos, las escuelas, los discipulados, bueno, a todas estas cosas que nosotros hacemos diariamente. Pero ¿qué pasa si lo que nosotros hacemos en nuestro común, en nuestro diario vivir, ya no nos está resultando? ¿Sí? Ya no nos da los mismos resultados o los mismos frutos. Y de eso les quiero hablar, porque hay un personaje allí en el capítulo 5 del libro de Lucas llamado Pedro. Y Pedro y sus amigos salieron a pescar. Esto tiene como título La pesca milagrosa. Ellos salieron a pescar y dice la palabra, ¿sí?, allí que ellos pescaron durante toda la noche, pero no tuvieron ningún resultado, no pescaron nada. Yo me imagino a estos hombres ahí cansados, frustrados, agotados. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos decidieron limpiar las redes. De repente estas redes estaban enredadas, llenas de basura, llenas de algas, o simplemente pues estaban quemando allí tiempo para no llegar a sus hogares con las manos vacías. Pero ahí vemos algo muy lindo, ¿no? Y que en esa escena estaba el maestro. Estaba Jesús. Jesús llega allí a enseñar a una gran multitud, ¿sí? Y el Señor comienza a ver todo el panorama. Mire lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. ¿Sí? El Señor llegó a observar. El Señor llegó a mirar. ¿Y qué vio el Señor? Bueno, vio estas dos barcas y ahí estaban los pescadores. Y dijo el Señor, bueno, aquí hay dos peces, hay unos peces gordos, yo no los voy a dejar ir. Entonces el Señor llega allí, ¿sí?, y comienza a decirle a Pedro, dice la palabra literalmente, que le rogó, ¿sí?, le rogó a Pedro si él se podía subir a esa barca. Y es que el Señor tenía sus estrategias, diría, no, estos hombres están cansados, seguramente se van a ir. Entonces el Señor comienza a rogarle, diría, no sé, Pedro, tranquilo, que esto es rapidito. Espere un momentico, vamos a atender la multitud, yo sé que tú estás cansado, y tantas cosas, no sé de qué manera el Señor le rogó, pero aquí dice la palabra que el Señor le rogó y le dijo a Pedro que apartara un poco esa barca de tierra. Sí, entonces, bueno, Pedro fue muy obediente y apartó esa barca. ¿Y saben qué hizo el Señor? El Señor se instaló, dice allí la palabra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, el Señor se instaló allí a predicar, me imagino que todos estarían atentos, y luego de que termina su prédica, le dice el Señor a Pedro, boga mar adentro. No me imagino la cara de Pedro. No me imagino la cara de Pedro si Pedro estaba cansado. Pedro estaba agotado. Yo veo a Pedro de repente pensando o diciendo, pero el que sabe pescar soy yo. Este es un simple carpintero. Yo sé lo que yo estoy haciendo y no, hoy no se puede porque pues ya fui toda la noche y no pesqué nada. Y a veces nos pasa mucho esto. De repente estoy en mi iglesia haciendo lo que siempre suelo hacer. Estoy en mi grupo familiar predicando y yo ya sé cómo se hacen las cosas, de qué manera, cuáles son los resultados.
las expectativas, mis argumentos ya los tengo allí establecidos y yo digo, no, yo ya sé cómo es esto, yo ya sé cómo es la movida y resulta que esto como que ya no está funcionando. Pero hay algo que me gusta y es que el Señor lo conoce todo, ¿sí? Y el Señor no, el Señor allí comenzó a accionar y le dijo, no, Pedro, boga mar adentro, boga mar adentro. La instrucción la dio el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Nuevamente, Pedro, a pesar de todo, Pedro obedece, ¿sí? Pedro obedece. ¿Qué nos ha dicho el Señor en estos tiempos? ¿Sí? El Señor nos ha dicho, ve y haz discípulos a todas las naciones, ¿sí? Ese fue el mandato que el Señor dio y el Señor no lo ha cambiado. Está nuestra gran comisión que dice, ve, haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la instrucción no ha cambiado. ¿Qué esperaríamos nosotros que el Señor le dijera a Pedro? Sí, Pedro, tienes razón, esto ya no está resultando, las campañas ya no dan, va poca gente a los grupos familiares, mejor que cambiemos la estrategia, no lo hagamos más, ¿sí? Pero el Señor le da esa instrucción a Pedro, boga mar adentro. ¿Sí? El Señor no ha cambiado las instrucciones, el Señor no ha cambiado su palabra. Y me gusta cómo actúa Pedro, ¿no? Pedro ve esto, yo creo que respira y le cuenta al Señor lo que siente, le dice, Señor, pero es que yo pesqué toda la noche y no he pescado nada, no he pescado nada. Pedro se desahoga y le dice al Señor lo que siente. Él abre su corazón y le dice, Señor, no he pescado nada, pero en tu palabra yo lo haré, ¿sí? En tu palabra. Y van, ¿sí? Se van, salen de la orilla y van a pescar y ocurre esa gran pesca milagrosa. El Señor allí obrando, el Señor haciendo milagros. ¿Y qué es lo importante que yo veo aquí? Yo veo aquí que a pesar de las dudas de Pedro, a pesar de que ya lo había hecho antes, Pedro lo vuelve a intentar por obediencia. ¿Sí? Por obediencia él lo vuelve a intentar. ¿Y qué consigue? Bueno, consigue su milagro. Pero el milagro podría haber llegado solo. No. El Señor necesita de un Pedro. El Señor necesita de ti para que ocurra un milagro. El Señor necesita de tu obediencia. El Señor necesita de tu disposición. El Señor sabe cómo están pasando las cosas. El Señor sabe que a veces los resultados no son, pero ¿qué quiere Él? Él quiere que nosotros le obedezcamos. El Señor quiere que nosotros boguemos mar adentro. El Señor quiere que nosotros creamos su palabra, porque su palabra no cambia. El Señor ya ha dado la instrucción. Y de repente yo quisiera saber cómo actúas tú cuando el Señor te da una palabra. ¿Tú obedeces totalmente o parcialmente? ¿Estás argumentado? Dices, no lo voy a hacer, mejor después, o de una vez cuando el Señor te da una palabra, tú obedeces. Tú vas y aun cuando de repente la duda quiere atacar, tú dices, Señor, pero en tu nombre voy a echar las redes. Lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a hacer. ¿Sí? Y cuando tú lo vuelves a hacer, yo sé que el Señor te va a respaldar. El Señor está contigo, el Señor no te ha dejado. Aun cuando a veces las cosas no nos dan resultados, no nos funcionan, a veces no vemos los frutos, el Señor sigue allí. Y el Señor quiere que nosotros lo invitemos a nuestra barca. El Señor quiere que nosotros naveguemos profundamente, que boguemos, que tengamos comunión con Él. Y allí en medio de esa comunión, en medio de esas profundidades, el Señor nos va a hacer un gran milagro. Allí en ese momento, Pedro no fue el mismo.
cuando él vio esa multitud de peces que entraron, que ya las barcas estaban demasiado llenas, que tuvieron que llamar a la otra barca que estaba allí y las redes se rompían. ¿Qué hizo Pedro? Pedro tuvo una actitud de adoración y él se postró a adorar al Señor. Dice: Señor, yo soy pecador. En ese momento él reconoció que era el Señor y ya Pedro no fue el mismo. Ya Pedro en ese momento fue el comienzo de ese gran ministerio que tenía el Señor para él. Porque el Señor no solamente iba por un milagro, el Señor iba por un gran pez, el Señor iba por un líder, el Señor iba por un gran pescador. Y era un pescador de hombres. ¿Cuánto testimonio o cuánta palabra hemos nosotros visto a través de la Biblia que nos habla de todo lo que Pedro hizo? Si en ese momento el Señor no hubiese observado que Él estaba allí, tal vez ese gran pez hubiese escapado. Pero el Señor lo conoce todo. El Señor sabe lo que tú tienes, el potencial. Él te capacita con dones y el Señor está allí, atento a ti. El Señor está allí viéndote, viendo tu disposición, viendo tu obediencia. Y en este tiempo yo te invito a que sigas confiando en el Señor, porque el Señor tiene grandes cosas para ti. Vuélvelo a intentar. Si necesitas bogar 3, 4 veces más, hazlo. Pero invita al Señor a tu barca. Invita al Señor a tus sueños. Invita al Señor a tus planes de este nuevo año. Y bueno, yo creo que esta perla es importante que la meditemos, que tomemos conciencia si estamos siendo obedientes, si estamos reconociendo, si estamos invitando al Señor a nuestra barca. Aún con nuestras dudas, aún con nuestras dificultades, yo creo que Él no puede faltar en nuestra vida. Y bueno, espero que puedas compartir este mensaje para que esta palabra de fe llegue a muchos a través de este canal de Vida TV. Sin más que decir, Dios les bendiga.